Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer los versículos 8 al 23. Segunda de Samuel 23, del 8 al 23. Y dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el ethnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Oitita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Si recordáis, hermanos y hermanas, hace 2 semanas estuvimos hablando sobre la cueva de Adulam, y estuvimos viendo cómo David tuvo que escaparse de Saúl. Saúl quiso matarlo, lo intentó en varias ocasiones, y David no tiene más remedio que escaparse a la cueva de Adulam. Vimos que la cueva de Adulam significa refugio, y se refugió en una cueva que el mismo nombre estaba diciendo lo que iba a hacer: refugiarse porque un rey que se le había ido la mente, lo único que estaba pretendiendo era matarlo. Vimos que en esa cueva, en ese refugio, David escribió varios salmos hablando de su situación y clamando al Señor para que el Señor le librase, lo protegiese, etc. Y vimos también cómo en ese refugio hubo 400 personas que se juntaron con él. Un grupo de esas personas era su propia familia. La familia de David se juntó con él en la cueva de Adulam, en la cueva de refugio. Vimos cómo el padre ni siquiera lo había llevado cuando vino el profeta Samuel para ver quién iba a ser el futuro rey. El padre ni siquiera contó con David, contó con todos los hermanos, llevó a todos los hermanos, a todos sus hijos, pero a David no. A David lo dejó en el campo cuidando el ganado, como si no creyese en David, como si no creyese que David podía ser el futuro rey. Vimos también cómo sus propios hermanos, cuando él va a sus padres le dan comida para que vayan donde están los soldados que están enfrentándose a los filisteos, y llega David con la canasta para darle comida a sus hermanos, y sus hermanos le dijeron: ¿qué haces aquí? Vete de aquí, vete allí. Pero sus hermanos no creyeron tampoco en él, ni su padre ni sus hermanos creyeron en él. Y sin embargo, al cabo del tiempo, esta familia
se refugió con él en la cueva de Adulam. Pero no solamente su propia familia se refugió con él, sino también vemos que de estos 400 hombres, había los 400 hombres endeudados, afligidos, amargados, literalmente. Y se juntaron, amargados por la persecución, amargados por la situación política y económica, amargados porque habían perdido mucho dinero. Era una situación realmente muy mala, y estos 400 se juntaron con David en la cueva de Adulam. Eso fue lo que vimos hace 2 semanas. Y ahora, en el texto que estamos leyendo, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Estamos hablando que aquellos hombres se refugiaron en la cueva, siendo los últimos, siendo los que nadie quería saber nada con ellos, los olvidados. Vimos también cómo el apóstol Pablo nos enseña a Corintios que eso es lo que hace el Señor. El Señor hace a los olvidados, coge a los olvidados, a los desheredados, a los don nadie. El Señor los llama y hace con ellos maravillas. Hace con ellos, con su iglesia, con los llamados, hace el Señor maravillas. Esto es lo que pasa aquí. Antes hemos visto cómo ellos llegan allí a la cueva, y ahora encontramos que esta misma gente, estas mismas personas que habían estado con David en la cueva, ahora algunos de ellos se convierten en lo que conocemos como los valientes de David. Los valientes de David. Hermanos y hermanas, estamos en un tiempo en el que necesitamos portavoces de Dios. Estamos en un tiempo donde tenemos que tener profetas de Dios. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, una de las cosas que tú podrás observar es que la mayoría de los profetas, o fueron encerrados en prisiones, o fueron muertos por su fe en Dios y por lo que el Señor les había dicho que tenían que decir al pueblo. La mayoría de los profetas estaban llamando a la restauración. La mayoría de los profetas estaban llamando al arrepentimiento a la nación de Israel, a Judá. Y muchas de las veces que hacían su cometido, la gente no quería escucharlo, los reyes no querían escucharlo, los sacerdotes no querían escucharlo. Y lo que hacían era matarlos, desterrarlos o llevarlos a la cárcel. Y la Biblia está llena de ejemplos de profetas que fueron así, por la valentía. Necesitamos hombres y mujeres hoy en día, la iglesia de Dios, el Señor no, el Señor no necesita a nadie, pero la iglesia de Dios necesita a gente que se levanten, a gente valiente. Ahora estamos celebrando en estos días, el aniversario de la Reforma. Estamos celebrando cómo un hombre cambió el panorama, no solamente un hombre. A veces hablamos demasiado de Lutero y nos olvidamos de tantos otros que también ayudaron en el tema de la Reforma. Pero hablando de Lutero, aquí con Lutero normalmente hacemos dos cosas, hemos hecho dos cosas a mi entender. Una es, para la Iglesia Católica durante muchísimos siglos, Lutero fue el diablo. Y de hecho en algunos lugares todavía Lutero sigue siendo el diablo para la Iglesia Católica, porque lo que dicen ellos es que rompió la Iglesia Católica. Para los evangélicos, para nosotros, con un cierto idealismo, hemos puesto a Lutero como el paladín, hemos puesto a Lutero como el no va más, como el más importante. Tengo que deciros, hermanos, que ni el Lutero era un diablo, ni tampoco era un ángel. Lutero se las traía, Lutero, cuando tú lees las obras de Lutero, cuando tú lees biografías de Lutero, tú podrás ver que Lutero era una persona de mucho genio, que Lutero a veces era muy desconsiderado y muy mal educado, que Lutero a veces gritaba, pero una de las características que a mí siempre me ha llamado la atención de Lutero y de tantos otros, pero concretamente de Lutero, fue su valentía. Podemos decir que a lo mejor era una persona irascible, una persona con mucho genio, pero fue valiente, fue capaz de escribir las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, allí, y a partir de ahí cambiar, y estuvo dispuesto a morir por lo que él creía que realmente venía de Dios. Se enfrentó a la Iglesia Católica, se enfrentó al papado, se enfrentó a los cardenales, se enfrentó a un concilio, se enfrentó a reyes, por lo que él realmente creía que tenía que hacer. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Frase que ha pasado a la historia y que nos habla de un hombre enamorado de la Biblia y nos habla de un hombre que fue valiente. Hoy en día
Las iglesias necesitan también una reforma. Necesitamos reformarnos cada día. La iglesia tiene que estar siempre reformándose, porque si no, llegamos a la religión, llegamos al legalismo, llegamos a vivir cosas que realmente la palabra de Dios no lo enseña. Necesitamos hombres y mujeres valientes que, como Lutero, como Calvino, como Juan Hus, como tantos otros, se enfrenten a la situación y con la Biblia por delante prediquen acerca de lo que el Señor, de la voluntad del Señor, nos dice en su palabra. Estos hombres que hemos leído en el texto bíblico, estos hombres fueron valientes. Fueron valientes de muchas maneras. Fueron valientes porque estuvieron al lado de David en momentos muy complicados de su vida. Dice el versículo 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Basebet. ¿Tú has pensado alguna vez en ponerle a tu hijo Joseph Basebet? Yo te lo animo, ¿eh? Si tienes un niño, ponle Joseph Basebet. Es un nombre bonito, ¿verdad? Joseph Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Aquí encontramos a uno de ellos. Encontramos a Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes que había. También conocido como Adino. Y fijaros que dice que mató a 800 hombres en una ocasión. La fuerza que tenía que tener este hombre, la destreza que tenía que tener peleando, el guerrero que tuvo que ser, tenía que ser realmente impresionante. Mató a 800 hombres en una sola ocasión. Mirad también lo que dicen los versículos 9 y 10. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahoitita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Es interesante este texto también porque nos está hablando en este texto nos está hablando de uno, como vemos aquí, uno de los 3 valientes. Uno de los 3 valientes que estaban con David. Y nos dice algo muy interesante. En el versículo 10 dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Fijaros que este hombre, uno de los 3 valientes, hay un momento en que batalla contra los filisteos y empezó a pelear con los filisteos. Y nos dice que su mano se cansó. Su mano se cansó. Su mano quedó pegada a la espada. Es como si, ¿no? Os va a pasar algunas veces que estamos haciendo algo y la mano como que se queda la mano agarrotada, agarrotada, y te cuesta un tiempo de poder soltar la cosa porque la mano se ha quedado agarrotada. Pues este soldado, este guerrero, estuvo luchando, estuvo peleando y su mano se quedó agarrotada, pegada a la espada después de la pelea. Y fijaros que dice que el Señor dio una gran victoria en aquel día. Es interesante, es curioso también lo que nos dice el texto, que se quedó su mano pegada a la espada. La Biblia nos habla también, hermanos y hermanas, de otra espada. La Biblia no nos habla de la espada de un soldado para matar. La Biblia nos habla también de una espada que es totalmente diferente. Venid conmigo a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y mirad lo que dice. Efesios 6, versículo 17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy en día el guerrero de Dios, la guerrera de Dios, el hombre de Dios no coge la espada para matar. Hoy en día el hombre no coge la espada para aniquilar a nadie. Hoy en día no cogemos el acero para matar a nadie. No cogemos un puñal, no cogemos una daga, no cogemos un arco, no cogemos armas. Las armas que tenemos nosotros los cristianos es otro tipo de arma. Son armas espirituales. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la iglesia, tenemos la intercesión, tenemos armas espirituales, tenemos el Espíritu Santo. Y la Biblia también la tenemos. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que tu mano no se canse de tener la Biblia.
Que tu mano no se canse, que tu mano se agarrote de tener la Biblia, que tú pases tiempo leyendo la Biblia, que tú pases tiempo enamorado de la Biblia, que tú pases tiempo realmente meditando en la palabra de Dios. Cuando el diablo fue a Jesús para atentarle, cuando el diablo le puso esas 3 tentaciones que conocemos a través de Mateo y de Lucas, ¿cómo respondió Jesús ante las tentaciones? ¿Cómo respondió Jesús ante el ataque demoníaco? Jesús respondió con la Biblia, con la Biblia. El diablo decía, si haces esto, si haces esto, si haces... Y Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús no tenía allí ningún rollo, no tenía ningún papiro, lo estaba memorizando. Es el autor de la Biblia. Jesús conoce la Biblia porque es el autor de la Biblia. El diablo también la conoce. Por eso le tentó también con la Escritura. Pero el Señor responde con la Biblia, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Lee la Biblia. Estamos hoy en día en un momento donde la mayoría de los creyentes no leen la Biblia. Estamos en un momento donde la mayoría de los creyentes no tienen un conocimiento de la Biblia. Estamos en un momento donde la mayoría de los creyentes no pasan tiempo meditando, averiguando, investigando la Biblia. Estamos en un tiempo de anemia espiritual, de anemia bíblica, porque no estamos meditando y conociendo la palabra de Dios. Y es importante, hermano, muy importante, porque gran parte de lo que tú vas a hacer, gran parte de tu crecimiento espiritual, gran parte de tu madurez tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver con lo que el Señor nos dice en su palabra. No conozco otro libro más importante que la Biblia. Mira que a mí me gusta leer, no conozco otro libro más impresionante que la Biblia. No conozco otro libro que hable tanto al corazón. No conozco otro libro que haga maravillas en la mente y en el corazón de una persona. No conozco otro libro que se vea tan claramente la voluntad de Dios. No conozco otro libro que te guíe tanto como la palabra de Dios. Que te impulse, que te anime, que te fortalezca la palabra de Dios. Lee la Biblia, medita en la Biblia, conoce la Biblia. Ve a los lugares donde se enseña la Biblia. Medita, cómprate buenos libros que nos hablen también de la importancia de la Biblia. No sea solamente... Hoy en día tenemos un problema mayúsculo, un problema muy grande, que es que la mayoría de los creyentes leen un versículo al día y no lo leen en la Biblia, lo leen en YouTube. En YouTube. ¿Y cuál es el versículo del día? ¡Pum! Y ya con eso hemos leído la palabra. Así los hay. Así los hay. O creyentes que compran el almanaque de todo el año y cogen el versículo que toca para hoy, leen ese versículo y se acabó. Así los hay, así los hay. Gente que no leen la Biblia y se creen que leen la Biblia, lees un versículo en YouTube, por muy conocido que sea, y ya he leído la Biblia. La Biblia tienes que pasar tiempo investigando la Biblia, leyendo la Biblia, pero no para llenar tu mente, para llenar tu corazón, para saber realmente la voluntad de Dios para tu vida. No para estar por encima de nadie, sino para realmente que tú sepas lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para tu vida. Este hombre peleó y se quedó con la espada pegada después de esa batalla. Quédate pegado a la Biblia, quédate pegado realmente tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, y que la palabra de Dios, como le pasó a Jesús, responde a la tentación con la palabra, escrito está, escrito está. Déjame decirte también algo importante. Estamos en una guerra espiritual. A veces los creyentes no somos conscientes de eso. A veces los creyentes vivimos en el país de las maravillas. No somos conscientes de la guerra espiritual. Y estamos en una guerra. Seas tú consciente o no seas consciente, estamos en una guerra. En una guerra donde por una parte el diablo y sus demonios van a tirar de nosotros, y por otra parte están los ángeles de Dios también ahí. Estamos en una guerra donde está en juego nuestra alma, y se está batallando, y nosotros no somos conscientes muchas veces de esa batalla, de esa pelea que se está haciendo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre el diablo y sus demonios, y entre Jesús y los ángeles. Estamos en una batalla. ¿Qué usamos para la batalla? ¿Qué usamos para esa guerra espiritual? Usa la Biblia. Usa la Biblia para la guerra espiritual. Refúgiate en la palabra de Dios. Medita tú en la palabra de Dios. ¿Recordáis el libro El Peregrino? ¿Recordáis a su autor, John Bunyan? John Bunyan fue un ojalatero. Hoy en día tendría un de estos de hojalata, de coches rotos y tal.
un ojalatero. Y este hombre estuvo varias veces en la cárcel, en total tuvo unos 14 años en la cárcel. Era un pastor, él predicaba la palabra, él predicaba la escritura, y por predicar la palabra, él estuvo en la cárcel en varias ocasiones. Y cada vez que iba a la cárcel, él le decía a su esposa: tráeme la Biblia, tráeme la Biblia, tráeme la Biblia. Podía haber pedido otros libros, podía haber dicho otras cosas, podía traerme la Biblia, porque en la cárcel su refugio era la Biblia, porque en la cárcel se meditaba en la Biblia, porque memorizaba la palabra en la Biblia. Y después escribió este libro en la cárcel. En varios momentos escribió El Peregrino, un libro que es maravilloso, que yo te animo a que lo leas, un libro muy bíblico, muy bíblico. Pocos libros son tan bíblicos como como El Peregrino. Y lo escribió en la cárcel un hombre que predicaba el Evangelio, otro valiente, que predicaba lo que en aquel momento el gobierno decía que no se predicara. Había una iglesia institucional, había una iglesia pagada por el Estado, que hacían lo que igual que ahora, si esto siempre es igual, que hacían y enseñaban lo que el Estado permitía, y estaban las iglesias libres que predicaban el puro evangelio. Y este hombre, por predicar, fue a la cárcel muchos años, y Dios lo usó para escribir El Peregrino. Coge la Biblia, que tu mano se quede pegada a la Biblia, que tu corazón se quede pegado a la Biblia, que tu mente se quede pegada a la Biblia. Coge la palabra de Dios y pelea con la palabra de Dios. Fijaros también los versículos 11 y 12. Dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Fijaros que nos dice el nombre, nos dice Sama, nos dice que era hijo de Age, nos dice que era Ararita. El pueblo había huido de los filisteos como tantas otras veces. El pueblo no solamente escapó de los filisteos con Goliat, los israelitas escaparon muchas veces de los filisteos, pero en medio de aquel pueblo, en medio de aquella situación, en medio de aquel terreno que nos dice aquí el texto, un terreno lleno de lentejas, en medio de eso que la gente se iba, los israelitas se marchaban corriendo por los filisteos, cobardes, llenos de miedo. Allí se encuentra este hombre, Sama, hijo de Ai, en medio del terreno de lentejas, y allí está peleando, enfrentándose a los filisteos. Y fijaros que se paró en medio. Los valientes se paran en medio del pecado. Los valientes se paran en medio de las situaciones injustas. Los valientes levantan la voz y dicen: el aborto es un pecado. Los valientes levantan la voz y te dicen: la corrupción es un pecado. Los valientes levantan la voz y te dicen: la iglesia no puede ser contaminada por las cosas del mundo. Los valientes levantan la voz y denuncian la maldad, denuncian las cosas que están mal, con amor siempre, no con espadas, no con piedras, siempre con amor, pero con valentía. Y aquel hombre se paró en medio de aquel terreno, un terreno lleno de lentejas, porque el pueblo había huido, sus conciudadanos, su gente, habían escapado, y él lo defendió, y en ese terreno y mató a los filisteos. Y el Señor dio una gran victoria. Dios le dio una gran victoria. Te lo vuelvo a repetir en esta mañana. Necesitamos hombres y mujeres valientes, y jóvenes valientes, y adultos valientes, que se enfrenten realmente a lo que esta sociedad y este mundo está enseñando en contra de la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Dice, Filipenses capítulo 1, versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En el versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fijaros que en los dos textos que hemos leído, Pablo está diciendo que él está puesto para la defensa y confirmación del Evangelio, para la defensa del Evangelio. El Evangelio, hermanos y hermanas, está siendo atacado. El Evangelio hoy en día está siendo no solamente atacado, sino manipulado.
Hoy en día la salvación viene por otros medios según la gente, que no es el Evangelio. Hoy no se predica el Evangelio, no se anuncia el Evangelio. Hoy anunciamos otras cosas, el buenismo, anunciamos el idealismo, anunciamos el que te conozcas interiormente, anunciamos que lo importante es que sea bueno con la gente, se dice que todos los caminos conducen al cielo, no importa la religión que tú tengas, si tú cumples con las normas de esa religión. Se nos habla de que el sacrificio de Cristo es para todos y no solamente para aquellos que han creído, etcétera, 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 etcétera. Se nos habla de no importa si pecas, Dios te ama de todas maneras. Claro que te ama, por supuesto que te ama, pero se nos olvida que tenemos que arrepentirnos, se nos olvida que tenemos que vivir en santidad. Hoy en día la santidad no se enseña. Hoy en día la mayoría de los creyentes viven en pecado y viven como si tal cosa. Tenemos que levantarnos y predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, anunciar el Evangelio. Aquí vemos cómo Pablo en Filipenses te dice: estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los creyentes tenemos que ponernos en la tierra de las lentejas, en medio de la gente, y defender el Evangelio, y anunciar el Evangelio, y predicar el Evangelio. Tenemos que decir a la gente que son pecadores. Nadie quiere ser pecador, nadie quiere escuchar que es pecador, nadie quiere que soy una persona que meto la pata, sí, que me equivoco, sí, que soy así de nacimiento, sí, pero pecador, hombre, yo no soy pecador. Pues tenemos que decir, porque es lo que dice la Biblia, y lo dice, perdonadme, pero lo dice miles de veces, no decenas ni cientos, miles de veces. Es algo que ahí está ahí. El pecado es el producto de la rebeldía del hombre contra Dios. El pecado es un golpe de estado a la soberanía de Dios. El pecado es hacer lo que yo quiera, quitar a Dios de mi vida. Y el creyente, el predicador, tú, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio completo y poner a la persona realmente delante de Dios. Somos pecadores. Pero hay una solución. La solución es que Cristo vino a morir en la cruz por ti. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, para que realmente ese Cristo que murió en la cruz, realmente yo lo pueda creer, yo pueda tenerlo en mi propia vida. Y hay un premio, la vida eterna, con él. ¿Te parece poco? ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué no anunciamos el Evangelio? ¿Por qué nos acobardamos ante el Evangelio? ¿Por qué ni nosotros mismos vivimos el Evangelio? Pablo está puesto ahí para la defensa y confirmación del Evangelio. Y en el versículo 27... dice, del capítulo 1 de Filipenses, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fijaros que en un capítulo Pablo está hablando en 3 ocasiones del Evangelio. Os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y solamente que os compartéis como es digno del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes que combaten por el Evangelio? ¿Dónde están los valientes que defienden al Evangelio? ¿Dónde están los hombres y mujeres que hoy en día se ponen allí en esa tierra de lentejas y predican el Evangelio? ¿Dónde están esos hombres que están ahí predicando el Evangelio? Porque déjame decírtelo, hermano, es lo único que salva. Cristo es el único que salva. Las buenas noticias de salvación es lo único que salva. El mensaje del Evangelio es buenas noticias, no son malas noticias, son buenas noticias. Por eso la importancia de predicar y defender. El Evangelio siempre ha sido atacado, siempre ha sido atacado y seguirá siendo atacado. Seguirá siendo atacado por fuera y seguirá siendo atacado por dentro. Y le quitaremos hierro al Evangelio, y le quitaremos importancia al Evangelio, y le quitaremos realmente la enseñanza importantísima que la Biblia nos da sobre el Evangelio. Y hablaremos de otras cosas. Hablaremos de otros asuntos. Lo que queremos son iglesias llenas. Lo que queremos es gente que venga a la iglesia. Lo que queremos es gente que ofrende. Lo que queremos es que decir: tú miras mi iglesia está llena. El creyente tiene que predicar el Evangelio. Los pastores tenemos que predicar el Evangelio. Los responsables de la iglesia hay que predicar el Evangelio y defender el Evangelio.
con la espada del Espíritu, con la Biblia. Defender realmente lo que el Señor nos dice en su palabra. Y fijaros que dice también lo mismo que vimos antes. Ahora se repite también con Sama, con el hijo de Age. Dice: mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Jehová dio una gran victoria. Y lo mismo que pasó con Eleazar. Jehová dio una gran victoria. Mira lo que dice en Proverbios, en el capítulo 21, versículo 31. Proverbios, capítulo 21, versículo 31. Dice: fíjate, el caballo se alista para el día de la batalla. Fíjate, el caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista, el guerrero alista el caballo. Prepara el caballo, limpia el caballo, pone las cosas en el caballo, hace que el caballo esté bien para la batalla, le da el agua suficiente, la paja suficiente, que esté bien alimentado, cuida al caballo, porque vamos a la guerra. Y voy a estar luchando con este animal por mi vida. Pero dice: más Jehová es el que da la victoria. Igual que se lo dio a Eleazar, igual que se lo dio a Sama. El Señor es el que da la victoria. Hermanos y hermanas, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo derrotado por el pecado. Estamos en un mundo donde el Evangelio no está siendo predicado, está siendo ocultado, donde hay creyentes que tienen incluso se avergüenzan del Evangelio y no hablan del Evangelio, creyentes que no usan la Biblia como la espada del Espíritu, creyentes que no pasan tiempo con el Señor, creyentes que están ahí y sus vidas son anodinas, pasan desapercibidas, porque no son hombres y mujeres que realmente están viviendo el propósito de Dios conforme al Evangelio que encontramos en la Escritura. Pero déjame decirte algo: la victoria la da Dios. La victoria la da Dios. La victoria no la da ningún hombre. La victoria no la da ninguna familia, no la da ninguna iglesia, no la da ninguna denominación, no la da ningún líder. La victoria la da Dios. Siempre es así. Siempre es así. Dios es el que da la victoria. En las derrotas, el que levanta es Dios. En las peleas, el que nos ayuda es Dios. Ante las multitudes que vienen por nosotros, el que abre las puertas, el que abre los caminos es Dios. Cuando el mar está enfrente y no sabemos qué hacer, Dios es el que abre el mar. Siempre es Dios el que nos da la victoria. Siempre es el Señor el que nos da la victoria. Y tenemos que estar atentos a eso. Hoy en día, hermanos y hermanas, si estás en la cueva de Adulam, Dios te va a dar la victoria, porque vas a salir de la cueva de Adulam con la victoria. Hoy en día, si eres un hombre que ha salido de la cueva de Adulam y Dios te ha transformado, te ha cambiado y te está haciendo un hombre valiente, Dios te dará la victoria. Siempre es así. Es el único que nos da realmente la victoria en los momentos complicados de nuestra vida. Tú podrás decir, tú podrás contar, tú podrás ver aquí mismo en la iglesia de un montón de hermanos y hermanas que han pasado por situaciones complicadas, situaciones difíciles, momentos muy duros. ¿Cómo el Señor los ha levantado? ¿Cómo el Señor los ha levantado? Y cómo hoy en día son hombres y mujeres que están sirviendo al Señor, porque se han enfrentado, han cogido la Biblia y se han agarrotado con la espada del Espíritu. Son hombres y mujeres que se han puesto en medio de la batalla. Los demás se van, los demás corren como conejos asustados, pero el creyente valiente se queda ahí. Se queda ahí, en esa tierra de lenteja, mientras que los demás se van, se queda ahí trabajando, predicando, enseñando el Evangelio. El Evangelio. Una iglesia que no predique el Evangelio no es iglesia, será otra cosa, pero no es iglesia. Un creyente que se avergüenza del Evangelio tendrá que hacérselo mirar, tendrá que pensar realmente si es cristiano o no es cristiano. Un creyente que no lee la Biblia nunca y que solamente se conforma con leer en el YouTube el versículo del día, plantéate realmente, seriamente, si tienes al Señor en tu vida. Plantéate seriamente si tienes hambre de Dios. Porque te voy a decir una cosa: el que tiene hambre, come. El que tiene hambre, come. El que no tiene hambre, no come.
¿Cómo es la diferencia entre un creyente maduro y un creyente que no es maduro? ¿Cómo es la diferencia entre un creyente espiritual y un creyente que es carnal? Porque el creyente maduro, el creyente espiritual, tiene hambre. Tiene hambre. El creyente carnal no. El creyente carnal no. Ten hambre y sé valiente. Vete a Josué. ¿Cuántas veces el Señor le dice a Josué, sé valiente, sé valiente, sé valiente? La Biblia nos habla a llamar a ser valientes, no porque seamos valientes nosotros, aquí todos somos cobardicas y todos tenemos miedo. Es el Señor el que hace la obra, es el Señor el que da la victoria, es el Señor el que hace las cosas, el que nos impulsa para seguir adelante. Lo voy a dejar aquí, pensaba predicar sobre todo el texto, pero me voy a parar aquí. Y la semana que viene continuaremos con el resto del capítulo, porque nos quedan historias muy interesantes en este capítulo tan hermoso. Te pregunto, ¿eres un hombre valiente? ¿Eres una mujer valiente? Que Dios nos ayude a ser valientes en un mundo tan complejo y tan difícil como el que estamos viviendo. Y que Dios nos ayude a agarrarnos a la Biblia y a pelear para Él y por Él, con las armas del Espíritu. Amén.